Dios, en esta tarde vamos a tomar un momento de oración. Hay tantas necesidades por las cuales necesitamos suplicar. Tiene su rostro, puede ir de rodillas si usted gusta, de pie. Amado Señor, son tantas las súplicas que traemos delante de ti en esta tarde, conociendo, Señor, el corazón tuyo que es misericordioso y bondadoso, Señor. Sabemos que tú tienes la respuesta para cada uno, para todos, Señor, para cada una de nuestras peticiones delante de ti. A veces nos desesperamos y queremos ver ya los resultados en nosotros, o en nuestros cuerpos, o en las situaciones legales, o en todo, Señor, lo que pasamos. Quisiéramos que el dolor nos abandonara inmediatamente cuando hay incomodidades físicas, pero también quisiéramos que la tristeza y el dolor que embarga los corazones, Señor, que sufren la ausencia de un ser querido, también, Padre, quisiéramos que muy pronto, Señor, esas heridas quedaran selladas y cicatrizadas, sin sentir el dolor. Pero es inevitable, Señor, en nuestra humanidad pasamos por situaciones como esas. Tu palabra nos advierte una y otra vez acerca de todo ello, pero también nos da la fortaleza, nos da el consuelo que necesitamos al saber que nuestra eternidad no es aquí en esta tierra, sino contigo, mi Dios amado. Oramos precisamente, Señor, porque todos por los que oramos, Señor, tengan una buena relación contigo, y aquel que no la tiene pueda, Señor, acercarse confiadamente a ti, Padre, en los momentos de angustia, y que su dependencia, Señor, sea completamente de ti. Sabemos que tenemos herramientas a nuestros lados, tenemos recursos a donde voltear a ver, Señor. Cuando son situaciones legales, hay abogados, hay lugares a donde podemos ir para que nos socorran, para que nos ayuden, para que nos dirijan. Cuando hay enfermedad, podemos ir a la ciencia, a los médicos, pero muchas veces ellos tampoco tienen el remedio. Solamente, Señor, tú tienes el remedio, absolutamente en todo. Aún en las situaciones más pequeñas, Señor amado, qué lindo es cuando podemos confiar en ti. Rogamos, Señor, por nuestros ancianos. Rogamos por cada uno de ellos, Señor, suplicándote para que tú les des las fuerzas, las fortalezas que ellos necesitan, Padre Santo, porque solamente cada uno de ellos sabe el dolor que es llegar, Señor, a esa avanzada edad y con muchas complicaciones algunos. Pero, Padre, gracias porque hasta ahora tú los guardas con salud, con fortaleza, Señor. Y así te suplicamos que sigas guardándolos. Te pedimos suplicándote por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por esas situaciones de angustia. Señor, nos unimos a ellos en ese dolor, nos unimos a ellos en esa situación, Padre Santo, suplicándote, Padre, para que tú estés, Señor, trayendo consuelo y fortaleza a los corazones que se sienten en este momento sin fuerzas, sin recursos o con la impotencia, porque no pueden tener el control de las cosas de las cuales solamente tú puedes tener el control. Ayúdanos, Señor, a asimilarlo cuando llega a nuestra vida. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, a los que están hospitalizados, o a los que están pasándola, Señor, ahí en sus casas. Oramos por cada uno de ellos, por mi hermano Dorian, Señor amado. Tú sabes, Señor, si hay alguna complicación en su salud y qué tan grave es, Señor, pero lo ponemos en tus manos suplicándote para que tú, Señor, estés obrando poderosamente, Señor, porque tú tienes el poder. Te suplicamos también, Señor amado, por nuestro hermano Ochoa, para que tú estés fortaleciéndolo, Señor. Gracias porque has trabajado y obrado, Señor, en su corazón y en su fe, de tal manera que él tiene fuerzas y tiene aliento y tiene ánimo, Señor. Gracias por esa fe. Esa es la cantidad de fe que necesitamos, Señor, para continuar, para seguir, para aceptar lo que tu palabra nos enseña, Señor, que hemos de recibir estando en este mundo, estando en este cuerpo que es débil. Amado Dios, ayúdanos a tener esa fortaleza como la tuvo Job, que en toda la situación que vivió, en esa prueba que le vino, él salió victorioso y en ningún momento, Señor, titubeó acerca de que tú eres su creador, tú eres quien lo sustenta, quien lo sostiene. Muchas gracias, Padre.
Que asimismo, en cada momento de angustia, nosotros podamos volver nuestro rostro a ti, Señor, y encontrar la fuerza, la fortaleza, el consuelo que se necesita. En el nombre de Jesús te pedimos por Leta y Rubí, para que tú estés obrando, Señor, en su cuerpo, trayéndole sanidad también a través de estos contagios que han habido, Señor. Y sabemos que algunos esto es más peligroso, es más grave, pero Padre, te suplicamos para que tú les des la fortaleza, Señor amado. Lo ponemos en tus manos. También te suplicamos por esta petición, Señor, de nuestra hermanita Silvia, que nos envía, Señor, por su... ¿es su tía? Cuñada. Su cuñada. Padre Santo, te suplicamos para que tú estés obrando, Señor, en cualquier situación, cualquier circunstancia que sea, Padre. Sabemos que tú tienes el poder cuando ponemos en ti, Señor, nuestras cargas, Padre. Te suplicamos, bendito Dios, para que tú estés en medio nuestro, llevando cada una de nuestras necesidades. Escucha, Señor, los corazones de mis hermanos en cada petición, en cada necesidad. Como iglesia, Señor, te suplicamos para que tú sigas sosteniéndonos, Señor, y que en esta preparación que estamos haciendo, Señor, queremos celebrar, Señor, con mucho amor, aprecio, con mucho gusto, Señor, estos 20 años que tú nos has regalado, Padre Santo, de victorias, de situaciones difíciles, pero hemos visto tu mano poderosa moverse en medio nuestro. Gracias, Señor, por todos aquellos que han sido alcanzados a través de los ministerios, Señor, que han servido, Señor, a través de estos años en este lugar. Bendito sea tu nombre. Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada uno de los que sirven fielmente, Señor, en este lugar, Padre. Oramos por este lugar, Padre, para que los ministerios continúen esforzándose y trabajando, Señor, en esas áreas en las cuales tú nos das la oportunidad, y es un gran privilegio, Señor, servirte. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos la honra, te damos la gloria, te damos las gracias por siempre. Bendito Dios. Amén. Amén. Niños menores de 8 años, de 8 años para abajo, salen los niños a clases y nosotros nos quedamos aquí. Quiero invitarlos que vayamos a la escritura y en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Mateo capítulo 5, 17 al 20. Y ya cuando lo tengan, los voy a invitar, ¿verdad?, que esté de pie conmigo un momentito mientras lo leemos. Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Y dice la palabra del Señor así, sígame con su vista, dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea hallado cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Enséñanos y háblanos, Señor, a nuestra vida. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Son las 6:20. ¿Alguien tiene prisa? ¿Les recuerdo lo que dije hace tiempo? No, ok. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Sabe usted qué es una tilde, verdad? ¿Se acuerdan cuando fuimos a la escuela? Nos enseñaban qué es una tilde. ¿Sí? Una tilde puede ser como un acento, ¿verdad? No es lo mismo, árbol,
con un acento en la A de árbol, ¿verdad? Sin el acento. El acento cambia el sentido de las palabras. Es por esa razón que en la gramática española pues nos enseñaron eso, ¿verdad? Tilde puede ser un punto, una coma, ¿verdad? Y cositas así. ¿Se acuerdan cómo se escribe cigüeña? Una U que usábamos y que arriba llevaba unos puntitos, eso puede ser considerado como una tilde. Y lo que parece que es muy pequeño y que no es tan importante en una escritura, el Señor Jesucristo está diciendo que aún una tilde no pasará desapercibida de la ley, sino que es una ley que se tiene que cumplir. Jesucristo y la ley. Pudiéramos llamar a este mensaje en esta noche la preeminencia de la ley. Preeminencia quiere decir, ¿verdad?, que siempre debe ser la ley. Entonces, ¿sabe usted cuál es la relación del cristiano con la ley? ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Este es un sermón tipo estudio, ¿verdad?, en la que vamos analizando cada una de las preguntas que hacemos. Algunos grupos siguen acatando algunas leyes del Antiguo Testamento, mientras que otros ignoran totalmente la posibilidad de que tales leyes sean todavía aplicables a la iglesia. ¿Se ha dado usted cuenta de que hay mucha gente que hace énfasis en cuanto a guardar el sábado? Algunos rituales que se guardaban en el Antiguo Testamento, ¿se ha dado cuenta que ellos siempre nos pelean que no debemos reunirnos el domingo, ¿verdad? Y ellos guardan el sábado y guardan algunos rituales, y de alguna manera algunas denominaciones han aceptado la enseñanza judaica, pero donde hay rabinos y donde se adoptan algunos tipos de la cultura, ¿verdad?, de los judíos. Y bueno, empiezan a celebrar de acuerdo a las celebraciones que ellos tienen. A dejar de comer, ¿verdad?, lo que el Señor dice que todo está, Él lo ha limpiado, para que dice que nada es de desecharse cuando lo comemos con acción de gracias. Entonces, ¿sabe cuál era la visión que tenía el Señor Jesucristo en cuanto a la ley? Aquí lo que hemos leído es que dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? A lo que el Señor se está refiriendo es: yo no he venido a hacerlo a un lado. Yo no he venido a decir que no cumplamos, o que no sirve, o que es obsoleto, o que ya no funciona para estos tiempos, sino que dice: he venido para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cuando leemos en el Salmo 119, en el verso 89, ¿verdad?, usted lee ahí, dice: para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en el cielo. Amén. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante, dice, uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño el mandamiento, dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice: porque os digo que si vuestra justicia, escuche bien, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a hablar un poco acerca de la ley, y creo que vamos a estar hablando durante algún tiempo, porque no terminaríamos esta noche de hablar lo que estamos preparando. Harold J. Berman, quien es profesor de leyes en la Universidad de Stanford, él hizo una tesis en la que, en ese ensayo, en esa tesis, que para algunos muy significativa, dice que la puso también en un libro que escribió, dice que la cultura occidental, refiriéndose a nosotros, los que vivimos aquí en todo lo que es América, ¿verdad?, no solamente Norteamérica, sino que dice que en la cultura occidental, dice que ha tenido una pérdida enorme de confianza en la ley, y a la misma vez una pérdida enorme de confianza en la religión. La justicia ya no es justicia, o la que conocemos como una ley, ya no se cree tanto en ella, porque si usted va ante el juez, ¿verdad?, usted luego puede hacer una
contrademanda, usted puede hacer una apelación, usted agarra a un buen abogado y entonces y puede seguir peleando un caso hasta que la decisión de un juez pueda cambiar. Por eso ya no se cree tanto en la ley. Y en cuanto a la religión, bueno, hay una fe, hay una confianza que se ha perdido también en la religión. Nosotros no creemos en la religión. La Biblia no nos habla de religión. Dios no instituyó una religión, ¿verdad? La gente es la que ha creado todo este tipo de religiones, como nos vamos a dar cuenta también de que el hombre ha creado ciertas leyes que están muy alejadas de Dios. Y lo podemos ver en la sociedad donde vivimos, cómo el hombre va legislando. Legislar es que, ¿verdad?, va creando ciertas reglas para que nosotros vivamos. Bien, estamos esforzándonos en una sociedad, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo, en una sociedad donde hay mucha gente y estamos esforzándonos a vivir en esta sociedad, a tener reglas sin un absoluto. ¿Sabe que hay leyes absolutas? Las leyes absolutas son aquellas que, no importa qué, nunca cambian. Y la ley de Dios es una ley absoluta. No importa en qué cultura usted viva, no importa en qué país usted viva, la ley de Dios es la ley de Dios en todos lados. La ley de Dios es dada para el ser humano y es absoluta, no cambia, ¿verdad? No cambia como las leyes, ¿verdad? Sabe que antes, hace 50 años, para que usted pudiera ser ciudadano o residente de aquí de Estados Unidos, las leyes eran diferentes, ¿no es cierto? Y luego pasaron algunos años y las leyes fueron, ¿verdad?, poniéndose más difíciles. Quiere decir que fueron empleando más reglas, más difíciles de cumplir. Y así, y vemos hoy en día que hay leyes. Entonces, esas leyes no son absolutas, esas son leyes que han sido cambiables, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos donde vivimos, donde usted puede ir a una corte y no le hacen justicia y usted va a otra corte y va a otra corte hasta que se revierta la decisión de un juez. Entonces, cuando se abandona a Dios y a la teología, usted abandona la verdad. Al abandonar la verdad, ¿verdad?, usted va a hacer leyes sin una verdad y sin un valor definido. Entonces, usted no puede diseñar un sistema legal coherente sobre el humanismo filosófico. Entonces, un principio fluctuante, cambiante de lo que está bien y de lo que está mal. Así es como el mundo sin el conocimiento de Dios actúa. Ellos se van de acuerdo han hecho algunas reglas o algunas leyes para beneficios muchas veces de ellos mismos, pero no de los demás. Entonces, la respuesta es que no hay, cuando se hace esta pregunta, por ejemplo, ¿cómo pueden los principios morales, escuche bien, los principios morales estar arraigados a las instituciones y las instituciones sociales, en últimas, ser validadas en la ausencia de una cultura basada en la religión? No se puede, es la respuesta, no se puede. Entonces, algunas personas están dándose cuenta del problema. Hay personas seculares como estos señores que escribieron acerca de que la religión, ¿verdad?, se ha perdido confianza en ella, se ha perdido la confianza en la ley. Ellos se han dado cuenta de que no hay verdad absoluta y no hay palabra absoluta y no hay Dios que establezca el estándar. No puede haber ley real. Se necesita creer en Dios, se necesita depender de Dios para que haya una ley real. Entonces no podemos decir que la gente guarde leyes que únicamente son a veces adivinanzas judiciales, ¿verdad? Usted no sabe si en lo que está buscando usted va a recibir la justicia y la ley va a estar a su favor. Usted no lo sabe. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la fuente absoluta de la verdad? La fuente absoluta de la verdad es Dios. Jesucristo lo dijo en Juan 17:17. Él dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el estándar absoluto de moralidad? El mundo ha puesto un estándar de moralidad. Yo recuerdo que allá en los años, cuando era niño, cuando todavía había televisión en blanco y negro, ¿verdad?, cuando los canales tenían mucho cuidado en las palabras que iban a expresar, en la educación que se iba a dar a través del medio de la televisión.
de los programas de diversión que iban a salir al aire y que no tenían que llevar absolutamente nada, ni de morbo, ni de doble sentido, sino que era siempre educativo. Pero esto se empezó a perder. Y usted cuando mira películas allá de los años 50, yo no sé si en los 40 había, pero en los años 50, usted ve cómo las personas hablaban. Y hay una riqueza en esa gramática española ¿verdad? Hay palabras que se usaban que yo creo que necesitamos un diccionario para saber qué significaban. Pero había mucha decencia, había mucha, ¿cómo se dice? Era para aprender, era para educarnos. Y hoy en día todo eso se ha perdido. ¿Y quién ha ido poniendo todos esos estándares? El mismo hombre. En una ocasión, le voy a poner un ejemplo, cómo nosotros a veces hemos ido cambiando, y digo, me refiero a toda la sociedad. En una ocasión yo recuerdo que le decía a mi esposa, ¿quién dijo que la mujer debía tener esas medidas? La mujer perfecta, físicamente, que tenía que tener una medida de ¿qué? De 60, al revés, 90, 60, 90. Y yo creo que se refiere a centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Porque en pulgadas sería muy grande. Entonces, no se ofenda. Y entonces le decía a mi esposa, ¿quién puso esos estándares? O sea, ¿a quién se le ocurrió poner esas medidas? ¿Será que la Biblia dice acerca de cuando Dios hizo a Eva? Dice que hizo a la mujer perfecta. ¿Acaso Eva tendría esas medidas? Sin embargo, el hombre, o sea, el ser humano, ¿verdad?, ha ido poniendo estándares en todos los aspectos. Y este es solamente, ¿verdad?, un ejemplo para que podamos entender de cómo se maneja esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, mira ese joven, qué guapo, ¿verdad? Refiriéndose pues a lo físico. Pero aquí es donde está el meollo del asunto. Cuando Dios dio sus leyes, el pueblo de Israel lo tomó todo como que era algo exterior y no interno. ¿Sabe que hay personas tan lindas, tan bellas, tan bonitas dentro de un cuerpo que quizás, de acuerdo a lo que el ser humano nos ha enseñado, no son nada bellos, nada bonitos, pero es que lo que interesa es el interior? No estamos convencidos, ¿verdad? El problema más grande lo tiene el hombre, porque el hombre siempre se va por la vista. Ay, esa muchacha tan linda, ¿verdad? Y ahí andan todos mirando a la misma muchacha, la deseada de todos. Y aquella que tiene poca gracia, pero que tiene un corazón humilde, enorme, ¿verdad? Y que fiel y todo, ¿verdad? Con todas las virtudes, como lo describe la Escritura acerca de aquella mujer virtuosa. Entonces, hay muchos hombres que después se lamentan, ¿verdad? Entonces, ¿quién pone esos parámetros? ¿Cuál es la regla absoluta de justicia? Hay un estándar mediante el cual debemos vivir. Recuerdo que en una ocasión, hablando con un joven hace muchos años, mis hijos todavía no nacían, pero un joven decía, él en su testimonio decía, porque él tenía problemas emocionales, había estado en algunas terapias con psicólogos, y entonces en una ocasión dice que un psicólogo, ¿verdad?, le dijo que pues él estaba pasando por todo esto, y entonces algunos psicólogos, ¿verdad?, no quiero decir que todos, ¿verdad?, solamente escuchan, y al final él pregunta, bueno, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees tú que puedes salir o escapar de tu situación? ¿Cómo te sientes? Y él dijo, bueno, pues es que a veces siento que debo quitarme la vida. Y él dijo, bueno, pues si eso es lo que tú sientes, ¿verdad?, pues hazlo.
Y entonces él en su testimonio, gracias a Dios, alguien lo invitó a la iglesia, él empezó a conocer, ¿verdad?, de la palabra, y él encontró consuelo, fortaleza y el remedio para su problema, porque el problema emocional, la solución está aquí, no allá, aquí. Y entonces él preguntaba esto: ¿quién supervisa? ¿Quién le dice a ellos dónde es el parámetro del consejo que deben de dar? ¿Quién los supervisa a ellos de que están dando bien el consejo? Y muchas veces nosotros, escuche bien, dentro del cristianismo hay muchos que han dejado de creer lo que la Escritura dice, o más bien, nunca han encontrado porque nunca han buscado. Nunca se han alimentado lo suficiente, y cuando llegan a un momento de su vida en la que tienen problemas serios, en vez de venir aquí, recurren allá. Qué triste, ¿no? Tener aquí la solución e ir y buscar allá. Que alguien, que un hombre que muchas veces ni siquiera es cristiano, que no conoce ni de principios bíblicos ni teme a Dios, le pueda decir qué tiene que hacer para arreglar su vida. Hay una autoridad absoluta, hay una autoridad incambiable y hay una ley inviolable. En los versículos que acabamos de leer, ¿verdad?, del 17 al 20, encontramos que de hecho sí lo hay. La ley no es ninguna otra cosa más que la ley de Dios a la que se refiere. Dice que el mundo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra refiriéndose a la ley de Dios, a lo que Él ha establecido. Entonces Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Él no vino a hacerla a un lado, sino que Él vino a cumplirla, y nos enseña algo, ¿verdad?, diferente. Que el que rompa el más pequeño, así también será llamado en el reino de los cielos. Entonces, en otras palabras, Dios ha establecido una ley absoluta, eterna, permanente, y de hecho, ¿verdad?, Juan lo vuelve a decir, bueno, no Juan, sino que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando dice ahí en Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces, recientemente, escuche bien, en el tiempo en el que nosotros vivimos, hermanos, la gente ha estado cuestionando esto en términos del cristianismo. Hace algunos meses, yo creo que algunos 2 años, yo me encontré con una persona hablamos horas de la palabra de Dios. Y en un momento de eso me dijo: ¿por qué no se puede reescribir la Biblia? Porque parece que ya en estos tiempos ya no es adecuada. ¡Wow! Tan lejos está el ser humano de Dios, que quiere que ahora Dios cambie a nuestra forma y no nosotros cambiar a la forma de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Sí, dijo: hoy puedes vivir con quien tú quieras, mañana cambias y todo eso, y así es como, ¿verdad? Y yo no tengo problemas, y mi esposa así. ¡Wow! Dije yo. Y el asunto es que como piensa uno, piensan muchos. Y entonces, una mujer dijo: la Biblia ya no encaja con nuestro día. En el día de hoy, piensa el mundo que lo que está mal es la Biblia. Alguien más dijo a un programa de radio que esa es una interpretación, la interpretación que los cristianos le estamos dando. Cada persona tiene su propia interpretación, y así es como usted la interpreta. Ese es el punto de algunos. El punto es que la Biblia, hermanos, confronta nuestro pecado. Pero como nosotros, ¿verdad?, no queremos ser confrontados por la Biblia, entonces empezamos a decir que está pasada de moda. Empezamos a decir que es anticuada, que está mal interpretada, que ya no es para estos tiempos. Y usted no quiere enfrentar la realidad que quizás usted está pasado de moda y necesita ser reinterpretado. Mire, la gente en la actualidad quiere reinterpretar la Biblia
Y eso sería negar su autoridad. Eso sería negar a Dios mismo. Entonces, hay capítulos completos en la Escritura, hay libros completos que hablan acerca de, ¿verdad?, que fueron escritos y bueno, porque eso confronta nuestros pecados, han surgido personas por ahí para refutar la Biblia o para aceptar solamente lo que a ellos les conviene, diciendo que algún rabino tuvo esa escritura, ¿verdad?, y de alguna manera lo añadieron ahí, lo pusieron ahí, pero que en realidad esta no es inspiración divina. ¿Para qué? Pues para que las descarten, ¿verdad?, porciones de las escrituras con las cuales cuando el hombre no está de acuerdo. ¿Sabía usted que dentro de las versiones que se han escrito hay una reciente, la NIV o la Nueva Versión Internacional? Nosotros siempre recomendamos que la Biblia que usted use, la que usted lea, lo que usted traiga, ¿verdad?, sea la Reina Valera de 1960. Es con la que estamos contentos, es con la que creemos que es la que está más apegada al original. Aunque los que sacaron esta versión de la Nueva Versión Internacional, ellos dicen, ¿verdad?, que juntaron a los mejores hombres estudiados y todo ello, pero si usted se da cuenta y hace la comparación, cuando usted lee una y lee la otra, o simplemente, mire, métase en Google y busque las diferencias entre la nueva versión internacional y la 1960, y oiga, le van a aparecer más de 300, yo creo, diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Una de ellas es que han omitido ciertas escrituras. Hay hasta un capítulo completo de Juan que fue omitido, o sea, lo quitaron, ya no lo pusieron. Y hay ciertas escrituras donde le quitan el señorío a Jesucristo. Esa parte donde el hombre viene y postrado dice que le adora, que dice en la Reina Versión, en la otra dice que nomás se inclinó ante él. Si se postra y adora es porque está reconociéndolo como Dios. La otra, usted se puede inclinar ante cualquiera, en un sentido de respeto, ¿verdad? Pero cuando se le quita esa adoración, se le quita el señorío a Jesucristo, la deidad. Entonces ya no se le reconoce como Dios. Entonces cosas como esas han estado sucediendo en nuestros tiempos. ¿Ha escuchado usted por ahí? Usted se mete en YouTube y de repente alguien le dice, mira, dicen que el Papa está tratando de quitar la Biblia y que ahora va a sacar un libro nuevo. ¿Ha escuchado eso? Lo hemos dicho de aquí también, ¿verdad? Entonces hay tantos cambios que el hombre quiere hacer para su conveniencia, de alguna manera para justificar su pecado y seguir viviendo como quiere. Bueno, entonces Jesús está diciendo otra vez, ni una jota ni una tilde pasará de ella, todo será cumplido. Él no hizo a un lado, no anuló nada en ella, y cualquier persona que le enseñe a alguien más a desobedecer el mandato más pequeño de la Biblia, dice que será el menor en el reino de los cielos. Nada nunca cambia en la Biblia, nada. El hecho de que hay gente que constantemente quiere cambiar interpretaciones históricas, cosas que la iglesia ha creído por siglos, descartándolas si están en conflicto con la maldad, el día de hoy quieren negar que la Biblia es inerrante. Inerrante quiere decir que la Biblia, escuche bien, la Biblia no tiene errores. Aunque si usted se da cuenta, yo no sé cuántos de ustedes en sus Biblias en alguna ocasión han encontrado una palabra mal escrita. ¿Sí? Sí. O omitida también, ¿verdad? Algún error de imprenta. Precisamente esta mañana yo descubrí una y le dije a mi esposa, mira, y hasta lo subrayé, ¿verdad? Ahí la tengo guardadita. Me dice, pues te salió defectuosa, devuélvela. Bueno, si esta salió defectuosa, bueno, pues todas las que hicieron en esa imprenta salió igual, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos enseña acerca de que es inerrante. Quiere decir que no tiene absolutamente ningún error en el sentido del mensaje. Escuche bien, ¿verdad? Porque son hombres los que han estado reproduciéndola, y en la reproducción a alguien se le va a pasar algo.
De hecho, en mi computadora tengo más de 20 diferentes versiones de Biblias, y a veces estoy comparando una escritura de una versión con otra versión, y hay otras que les hacen falta varios versos. Entonces hay algunos capítulos que llegan hasta los 70 por ahí, ¿verdad? Y hay unas que solamente me dan hasta 52, me parece. Entonces van a haber algunos errores de imprenta, pero no de la Biblia, no de los escritos. Entonces hay quienes han querido, ¿verdad?, trabajar en eso, en que la Biblia es errante, que ha errado. Entonces no hay errores en la Biblia. Ese es uno de ellos. Bueno, la Biblia realmente no está, algunos dicen que no toda está inspirada, ciertamente que no tiene autoridad, o es algo simplemente cultural, y siempre tratando de quitarse alguna responsabilidad de lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, usted no puede tomar, dicen, todo lo que dice, y entonces redefinimos las escrituras para que encaje con nuestro pecado. Es lo que el Papa ha querido hacer recientemente, porque dice que ya es un libro muy antiguo y que necesita ser reescrita. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad en la actualidad. Sin tener una base absoluta, no habrá un estándar de conducta y estaremos viviendo como el mundo vive. Y creyendo que viven, ¿verdad?, bajo justicia. Entonces, esta escritura es tan importante aquí porque nuestro Señor nos dice que tenemos una autoridad. Y es una autoridad absoluta, inviolable. Quitar la identidad absoluta de la Biblia, decir que tiene errores en ella, decir que no tiene autoridad, decir que necesita ser reinterpretada, es simplemente ir con la corriente del mundo y alejarnos de cualquier estándar de justicia. Ahora déjeme decirle, le voy a poner este ejemplo. Yo no sé, cuando usted lee la escritura ahí, dice que el joven rico vino y habló con el Señor Jesucristo y le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar el reino? Y el Señor le dijo: bueno, los mandamientos, ¿verdad?, los sabes. Y él dijo, ¿verdad?, que los había guardado desde su juventud. Y entonces le dijo: bueno, ¿quieres ser perfecto? Ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El joven se fue triste. Al verlo el Señor comentó con sus discípulos y dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Dijo: puede ser más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo cree usted? ¿Cuál es la aguja? ¿De qué tamaño es la aguja que usted conoce? Muchos de nosotros conocemos una aguja, ¿verdad?, tan pequeña. La más grande sería una capotera, le llamábamos allá en mi pueblo, con la que se cosen los zapatos, ¿verdad? Tiene que ser bastante gruesa para que no se doble al penetrar en la piel del animal, ¿verdad? Entonces, pero dice, así de difícil es que Ahora, no que los ricos no sean bienvenidos al reino, ¿verdad? No malinterpretemos eso, sino que para los ricos poder entrar en el reino por causa de sus riquezas, porque ellos quisieran irse al cielo, pero con todo y riquezas, o sea, sin perder absolutamente nada, porque han puesto su confianza en las riquezas. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo es la fe suya? ¿Usted todavía puede creer? Entonces yo cuando vi eso, ¿verdad?, cuando leí eso al principio, dije, wow, para Dios no hay nada imposible. ¿Podrá Dios meter un camello por el ojo de una aguja? ¿Cómo es su fe? Sí puede, pues Él es Dios. Y usted diga, bueno, pues tendría que ser la aguja más grande o el camello más pequeño. Él es Dios. Él sigue siendo Dios. No importa qué, Él es Dios. Entonces, una ley absoluta en la que no cambia. Dios no cambia. Las leyes deben ser inviolables. Entonces, muchos quieren cambiar ahora la palabra de Dios, quitar la identidad absoluta de la Biblia. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos está presentando
lo que él cree que es la palabra de Dios. Para él, en este entonces, la palabra de Dios realmente estaba constituida solamente en el Antiguo Testamento. Por eso dice la ley y los profetas. El Nuevo Testamento, recuerden que pues él todavía no había muerto. Entonces, esta es la perspectiva de Jesús acerca del Antiguo Testamento. Vamos a hacer algunas preguntas interesantes. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarían, sino que él vino a cumplirlo. Entonces, ¿será obligatorio para el cristiano cumplir el Antiguo Testamento? ¿Cuánto de ello debe guardar el cristiano? ¿Acaso el Antiguo Testamento se manda a que lo guardemos? ¿Debemos cumplir todas estas cosas? ¿Qué tan importantes son todas estas cosas? Todas estas preguntas que hacemos es para que nosotros analicemos y podamos entender mejor lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Durante 30 años el Señor Jesucristo había estado ahí con ellos, en esa generación, en ese mundo, pero realmente nadie lo supo. Pero tan pronto como él apareció en público, ¿verdad? Allá fue bautizado con Juan, los ojos de todos estaban fijos sobre él, porque Juan empezó a hablar de él, acerca de, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclusive los líderes de Israel tenían que concentrarse en él y verlo y oírlo y observarlo, porque Juan empezó a predicar, este es el que va a quitar los pecados del mundo. Y no había gente en Israel que no supieran acerca del Mesías, de cuándo vendría, pues no, ¿verdad? No sabían exactamente cuándo, pero sabían de las señales. Y entonces ellos pudieron estar seguros. Precisamente esta mañana hablábamos en la escuela dominical acerca de Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales. Haga de cuenta que usted conoce algún personaje de la Corte Suprema de Justicia de aquí de Estados Unidos. ¿Conoce usted algunos? Bueno, hemos escuchado últimamente, ¿verdad? Porque ha salido en las noticias, una se murió, la velaron ahí, ¿verdad? En el Capitolio, y están por traer a alguien más. Ahora, cuando nombran a uno de ellos, esto es para hasta que se muera, ¿verdad? Por eso cada vez que se muere uno de los jueces que son parte de la Suprema Corte, ¿verdad? Hasta que se mueren ellos es elegido otro. Entonces, Nicodemo, haga de cuenta que era uno de estos, era el principal entre los judíos, era parte de esa corte. Pero dice la Escritura que vino buscando a Jesús. Entonces, ellos sabían. Entonces, cuando escucharon que Jesús, ¿verdad?, el Cordero de Dios, porque estaba relacionado, ¿verdad?, con todos los fariseos, las autoridades de ese entonces, y entonces dice que ellos tenían que estar ahí, tenían que verlo de cerca, tenían que observarlo, tenían que oírlo. Entonces el resto de los líderes de Israel, que eran orgullosos, eran jactanciosos, eran hipócritas, siempre buscaban la manera de exaltarse a sí mismo. Entonces el llamado al arrepentimiento, su proclamación al evangelio, su anuncio a un reino, hizo que la gente escuchara y los hizo preguntarse: ¿qué tipo de líder es este? ¿Qué tipo de profeta es este? Cuando empezaron a ver a Jesús haciendo milagros y la manera como hablaba, y la gente terminaba diciendo: este sí tiene autoridad para hablar, no como los fariseos, no como los escribas. Este se nota, ¿verdad?, que cuando habla tiene peso. Ahora, ¿a cuántos personajes usted ha escuchado que son bien falsos? Que hablan por televisión y están haciendo su campaña, y desde que empiezan a hablar, ¡ay, ya me cayó mal! No debe caerle mal para empezar, ¿ok? Pero como que ya lo aburrió, como que no es creíble, porque, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos especialmente se dan a conocer, ¿verdad? Cuando hacen campaña, parecen niños. Mira, este no, porque este hizo esto, hizo lo otro, y se sacan los trapitos al sol unos al otro, ¿verdad? Y entonces cuando usted llega a creer, ¿verdad?, en que sí, realmente a lo mejor es un juez que no le hizo justicia y que usted supo que era corrupto, y cuando sale ahí en televisión diciendo, ¿verdad?, prometiéndole que le va a dar papeles y que le va a dar beneficios y que le va a dar seguro médico y un montón de cosas, y usted dice: ¿este falso?
Pero cuando sale un hombre que lo único que ha hecho, ¿verdad? Cosas rectas y ha peleado por el pueblo y ha dado todo, ¿verdad? Y entonces usted lo conoce como una persona sencilla, humilde, honesta. Y entonces usted dice, wow, cuando habla, hasta ganas dan de seguirlo escuchando. ¿Le ha pasado? Ya veo por qué no les gusta escucharme, ¿verdad? Entonces, no es cierto que luego se conoce el peso. Entonces la gente estaban cansados de oír a los falsos, a los hipócritas, a los religiosos, a las autoridades que tenían, porque por tantos años, por tanto tiempo, los obligaban a llevar cargas, dice que ni siquiera ellos se atrevían a levantar con un dedo. Y viene Jesucristo y vive, ¿verdad? De esa forma humilde, sencilla, caminando por todos lados, levantando a los muertos, sanando a los enfermos, haciendo milagros, de tal manera que la gente estaba maravillada. Y cuando hablaba, su palabra pesaba. Y entonces la gente, ¿verdad? Y entonces las autoridades vinieron a ver, ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? Pero ¿cuál era la actitud de él? Algunos dicen que el primer y más grande revolucionario fue él, porque cambió muchas cosas. Él era tan diferente. Pero ¿cuál era su actitud hacia la ley mosaica? Y como podemos ver, el punto aquí es que Jesús no se oía como los fariseos, no se oía como los escribas, no se oía como ninguna de esas personas que estaban acostumbrados a oír todo siempre, ¿verdad? O cada vez que venían a las sinagogas. Y su reacción natural era preguntarse si realmente era un profeta del Antiguo Testamento o no. Su predicación era tan diferente a la de los fariseos y escribas que la gente estaba tan inclinada a pensar que él tenía la intención de derrocar la autoridad de la palabra de Dios y sustituirla con la suya. Ellos pensaban que iba a hacer a un lado la ley mosaica y que él iba a imponer una enseñanza diferente. Este era todo el celo que tenían los fariseos. ¿Se acuerdan cuando vino una mujer? De acuerdo a la escritura, él dijo, ¿se acuerdan? No es que usted haya vivido en aquellos tiempos, porque usted ha leído la escritura. Y dice la escritura que trajeron a una mujer que la hallaron en pleno acto del adulterio. Y la ley decía que tenía que ser apedreada, tenía que morir apedreada. Pero no solamente ella, el otro con el que lo encontraron también. Pero eran tan corruptos, ¿verdad?, que los hombres podían salir librados. Pero a aquella pobre mujer la trajeron. Y se la trajeron tentando al maestro. A ver, la ley dice que esta debe morir. Pero ¿tú qué dices? ¿Ah? Y el Señor Jesucristo solamente escribiendo. ¿Qué escribía? No me pregunten, no lo sé. Nadie sabe. Algunos solamente, ¿verdad?, suponen que. Pero dice la escritura que él estaba agachado en tierra escribiendo. Y entonces le insisten. Moisés mandó apedrearla. La ley dice así. Era absoluta. Y entonces, aunque aquella mujer hubiera dicho, ya no lo vuelvo a hacer, perdón y todo eso, la ley decía, debe morir. Y tenía que cumplirse. Entonces, Jesucristo, sin tener que levantarse, dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y sabe quién tenía que arrojar la primera piedra? El que acusaba. Debe haber sido el primero en tirar la piedra, pero no a la mujer. Y era una multitud que había venido. Y yo creo que dejaron empedrado ahí el lugar, porque todos traían una piedra. Venían para apedrear a la mujer. Pero vinieron con el mejor juez, con el juez justo y perfecto, el juez del universo. Y él dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie se atrevió a levantar su mano. Y todos, dejando su piedra, se fueron. El Señor levanta su cabeza y mira a aquella mujer y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Se han ido, Señor. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Wow! Esto
les ardió mucho más a los fariseos, a los escribas, a las autoridades de ese entonces, que agarraron más recelo con el Señor, pensando que Él estaba reescribiendo lo que era la ley. ¿Cómo? Ahora no permitió que matáramos a esa mujer. Fue su misma conciencia de ellos las que les gritaba por dentro: ustedes están llenos de pecado. Porque ellos cuidaban todo lo de fuera, lo externo. Dice que lavaban el plato, pero por dentro, por fuera nada más, o por dentro estaba bien sucio. Era al revés. Allá en mi pueblo yo recuerdo que cuando no teníamos estufas, ¿verdad? Creo que nunca tuvimos el fogón, entonces todos los sartenes, todas las ollas por fuera estaban negras del tizne, ¿verdad? Tizne se llama, ¿verdad? Todo lo que forma. Y cuando se lavaba el traste, pues ¿para qué gastaba usted lavándolo por fuera? Se lavaba nomás por dentro. Estos hacían al revés. Estos lavaban el traste por fuera, pero por dentro estaba todo sucio. Imagínense, todo manteca. Entonces, ellos pensaban que Él iba a quitar todas las verdad, pero ¿sabe? Lo que hizo el Señor Jesucristo empezó a contrarrestarlos. Él cumplía la palabra. Él no tenía la intención de hacer a un lado la ley, sino de cumplirla. Y la cumplió cada vez que tenía, ¿verdad? Y especialmente cuando ellos venían con esas reglas legalistas, Él no les dio importancia. Él menospreció todos los rituales que ellos tenían y tradiciones que se habían hecho. Él continuamente enfatizó la moralidad interna, lo de dentro. ¿Por qué no te lavas las manos cuando van a comer? Y Él dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre. Aunque escuche bien, tiene que lavarse las manos, ¿verdad? Porque si no se va a enfermar, ¿verdad? Eso es algo que nos enseñaron desde niños, ¿no es cierto? Yo creo que antes no se lavaban las manos hasta que vino una epidemia y dijeron: tienen que lavarse las manos antes de... ¿verdad? Entonces, es posible que en algún tiempo se volvió una regla dentro del hogar. Lávense las manos porque vamos a desayunar. Lávense las manos. Ok, vaya y lávese las manos primero, ¿verdad? Y así, y con jabón y todo eso. Entonces, ellos tenían una costumbre y el Señor Jesucristo le dice: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale, dice, sale de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque en el corazón, dice, de ahí de donde salen los malos pensamientos. ¿Tiene usted malos pensamientos? No levante la mano. Malos deseos y muchas cosas malas que salen de dentro de nosotros están aquí. Entonces, el Señor está llegando a ellos e invalidó, ¿verdad?, sus tradiciones. Era tradicional para ellos, era como una regla: tienen que lavarse las manos antes de comer. Y aún en ellos el Señor los confrontó. Entonces, escuche bien. Él era un amigo de publicanos y pecadores y de la peor escoria de la sociedad. Es más, traía a uno de los ladrones, ¿verdad? Que no había sido descubierto, yo creo, ¿verdad? A Judas. Que es posible que robaba, pero no se daban cuenta. Hasta el final se descubrió que, pues, ¿verdad?, era ambicioso y su avaricia lo llevó a entregar al mismo Señor Jesucristo, vendiéndolo. ¿Por cuántas platas? Monedas de plata, por 30, precio de un esclavo. Vendió al maestro. Entonces, él se juntaba con los pecadores, con la gente que la sociedad no quería, y entonces era mal visto por las autoridades religiosas. Decían: pues, ¿cómo? Él proclamó gracia, él mostró misericordia. Mientras los hipócritas, mientras los fariseos estaban allá en las esquinas, dice que oraban. ¿Cómo oraban? En voz alta, para ser escuchada y vista por todos los demás. Y dice que cuando ayunaban, ponían una cara de que tengo mucho hambre, no he comido, ¿verdad? Y se demacraban algunos a propósito para que vieran que pobrecitos estaban ayunando. No sé por qué se ríen algunos, ¿verdad? Es que cuando el cuerpo se pone débil, ¿verdad?, hasta caminamos así medios encorvados.
Entonces todas estas cosas ellos lo hacían para hacerse sentir, o se sentían bien cuando la gente les decía, oh wow, mira, está de verdad, y sentían las miradas de la gente como diciendo, esas miradas de admiración, porque eran hombres aparentemente muy espirituales, que estaban cerca de Dios, pero mientras ellos estaban haciendo eso, el maestro andaba por allá caminando, la multitud lo seguía, él estaba haciendo misericordia, él estaba hablando de su reino, él estaba mostrando esa bondad infinita de Dios. Entonces, había algunos que creyeron que el Mesías de manera radical iba a anular el Antiguo Testamento, pero no fue así. Esto era una especie de antifariseos, en cierta manera estaban cansados de lo que los fariseos estaban esperando, un tiempo en que el Mesías viniera y que iban a cambiar todo. Yo creo que el pueblo de Israel estaba cansado de este fariseísmo, de este legalismo, y estaban queriendo que ese sistema fuera erradicado, ¿verdad? Como cuando en nuestros países han habido gobiernos que han sido bien malos, que nomás se han comido al pueblo y queremos que ya sean cambiados, ¿verdad? Y cuando llega alguien que satisface, ¿verdad?, al pueblo con todas las necesidades y se ve que hace todo por el pueblo, wow, el pueblo descansa, la gente está contenta. Había gente contenta viendo al Señor Jesucristo como, ¿verdad?, caminaba y todo. Entonces, eran las multitudes que se iban añadiendo cada día. Entonces, el Señor Jesucristo incluso, algunas de las, ¿verdad?, denunció algunas de las tradiciones más sagradas de ellos. Entonces, aquí Jesús lo explica todo. Lo que Él dice en realidad es esto. Él dice, no voy a hacer a un lado ni una jota ni una tilde de esa ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, la declaración asombrosa del rey es una confrontación, directa a su manera de pensar. Él no iba a bajar el estándar de la ley, sino que al contrario, de hecho, Él lo iba a elevar en donde siempre debió haber estado, el estándar de esa ley. Y lo que había sucedido era esto: ellos habían convertido la ley interna en algo externo. Ahora Él quiere que vaya de regreso hacia adentro, hacia donde pertenecía. Y es por esa razón, mis hermanos, que escuche bien, cuando el Señor Jesucristo comienza ahí en el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Hemos hablado del Sermón del Monte, las bienaventuranzas en el capítulo 5, y empieza a decir, ¿verdad? En un sentido, estos versículos fluyen de lo que ha venido antes, ¿verdad? Lo que está diciéndole ahora acerca del cumplimiento de la ley, de no abrogarla, de no hacerla a un lado. Él quiere meter todo lo que el hombre había hecho ahora exteriormente, que entrara al interior, diciendo, estas son las características de un hijo de Dios, características de uno que vive en el reino, características de un creyente, ¿verdad? Entonces recordamos las bienaventuranzas: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Los mansos, porque ellos verán a Dios. Entonces, cada uno de ellos. Entonces, en los versículos del 13 al 16 se nos dice cómo debemos vivir, y esto es lo que somos, y así es como debemos vivir. Dice que somos la sal de la tierra. Amén. Y esto es como en sentido figurado, una analogía de lo que es la sal, que así nosotros debemos ser para el mundo, la luz del mundo, ¿verdad? Entonces hace esas analogías. Entonces, si ustedes están en mi reino, esto es lo que son y así es como deben actuar. La palabra de Dios entonces se vuelve el estándar de justicia. La palabra de Dios daba la guía, los principios, los requisitos. ¿Cómo es que realmente podemos vivir una vida justa? ¿Cómo es que podemos vivir una vida de bienaventuranzas? ¿Cómo podemos ser sal y luz? Ciertamente no al rebajar el estándar, sino más bien al hacer, no al hacer a un lado la ley de Dios y decir, esto ya no es para nosotros, ya no es obligatorio. Les he explicado en varias ocasiones, ¿verdad?, que hay cierta parte de la ley que no corresponde a nosotros, y esto es en cuanto a la ley ritual, a la ley ceremonial para cubrir los pecados. ¿Recuerda usted que siempre traían a un cordero para sacrificarlo por causa del pecado? Por familias y también por el pueblo. Entonces, ese tipo de leyes no aplican para nosotros.
¿verdad? Como tampoco las leyes o estatutos perpetuos para el pueblo de Israel en guardar fiestas solemnes, ¿verdad? Tampoco aplican para nosotros. Esto es, ¿verdad?, para ellos. Si no, imagínense, nosotros hiciéramos fiesta como ellos de 15 días. ¡Wow! Entonces, cuando les gusta la fiesta, a todos nos gusta la fiesta y el pastel de 3 leches, ¿verdad? Cuando Jesús vino, Él no aprobó, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, como diciendo, oh sí, debemos cumplirlo. No, Él simplemente lo reafirmó, ¿verdad? Reafirmó su naturaleza absoluta, como que, ¿verdad?, es absoluta, no se cambia y es obligatoria. Entonces la gente dice, bueno, hay que acercar, ¿qué hay acerca del capítulo donde más adelante dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo? ¿Se acuerdan? Cuando Él decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ah? ¿Alguien te dio una cachetada? Pues tú regrésasela, ¿verdad? Porque es golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. Esa era una forma, ¿verdad?, de cómo se entendía. Alguien te pegó una patada, tú tienes que darle también igual, ¿verdad? Pero el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho en la ley? ¿Así? Pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y dice, si alguien te da una cachetada, ¿qué tienes que hacer? Dice, poner la otra. Eso es lo difícil para nosotros, ¿no es cierto? Yo conozco a algunos que una cacheta y reciben una patada. Aquí está el estándar, la norma absoluta de justicia. Y hay 4 puntos, le dije. Bueno, le dije que hoy íbamos a tratar con la preeminencia de la ley. Y esta es la perspectiva de Jesús acerca de las Escrituras. Es lo que Él visualizaba acerca de eso y que es suficiente para nosotros. Debe de ser suficiente para nosotros. Lo que el Señor Jesucristo pensaba de la Biblia, eso es lo que nosotros debemos de pensar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo, la preeminencia de la ley. Quiero terminar en esta noche porque, ¿verdad?, se nos está haciendo tarde, pero que se lleve esto en su corazón. El mundo, al igual que en el tiempo de Jesucristo, estaba muy cambiante, había mucha hipocresía, la ley en realidad ya no se guardaba como debía guardarse, había mucha corrupción, como hoy en día. No ha cambiado. El ser humano ha sido casi siempre repetitivo en sus actitudes, en sus acciones, y hoy no es la excepción. Hay tantas y tantas denominaciones y religiones y organizaciones religiosas que han formado su propia forma de pensar o interpretación de la Sagrada Palabra y han adoptado ciertas costumbres. Algunos han convertido solamente en puras, al igual que en aquel tiempo, puras tradiciones, ¿verdad? Entonces, la ley no es obsoleta para nosotros. Ya le expliqué cuál es la ley que no aplica para nosotros, pero de ahí todo lo demás, por supuesto, que es aplicable para nosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarlo o a hacerlo a un lado, sino para cumplirlo. Entonces, la ley de Dios para el Señor Jesucristo, las Escrituras de Dios, la palabra de Dios eran absolutamente preeminentes, sin paralelos. Quiere decir que siempre deben de estar en lo más alto. La ley fue dada para que nosotros podamos amar a Dios, amar a nuestro prójimo y andar y caminar y practicar la palabra de acuerdo a lo que Dios ha establecido y como Él quiere. ¿Ven? Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos nosotros estar seguros que tú nos hablas. Perdónanos todas las veces que hemos fallado, Señor, porque en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, escuchamos personas que dicen que tu palabra ya no aplica para estos tiempos. Algunos sacan diferentes excusas, algunos tienen diferentes interpretaciones, pero Señor, ayúdanos a que nunca nos desviemos de ella,
a que siempre la tomemos como nuestra guía de fe y de práctica, como nuestra única autoridad. Perdónanos por todas las veces que a lo mejor hayamos dudado de ella. Hay quienes se levantan en estos tiempos y dicen que no es perfecta, que tiene errores, que fueron hombres con defectos igual que nosotros los que le escribieron, pero lo que no saben es que fue inspirada por ti, que tú pusiste inspiración en esos hombres, como dice tu palabra, santos, apartados, recibieron esa inspiración y que tú la plasmaste para nosotros. Muchas gracias te damos. Guárdanos, Señor. Queremos seguir siendo obedientes a ti, cumpliendo tu voluntad en todo lo que hacemos. Que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, lo que hemos aprendido de ella en los momentos en los que lo necesitamos, especialmente cuando somos confrontados con personas que no están de acuerdo con nosotros. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. Sabemos que tu presencia siempre está con nosotros. Guarda a nuestros hermanos. Hemos orado por algunos de ellos. Te suplicamos por la familia Sánchez, nuestro hermano Anselmo, y cada uno de sus hermanos, Señor, para que en medio de este proceso de dolor, de sufrimiento, de esta ausencia, Señor, ahora de sus padres, que ellos puedan, Señor, tener paz, consuelo, fortaleza, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. También te suplicamos por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por esa situación difícil. Guarda a nuestros hermanos Merchan, como ha sido la petición, Señor, en varias semanas. Te suplicamos, Padre, por Leti Rivera, Señor, y su nieta. Te pedimos para que tú, Señor, les des consuelo, les des fortaleza. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Nos despedimos de este lugar, pero tu presencia va con nosotros. Nos despedimos en paz los unos a los otros. Guárdanos en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.